¿Sabían ustedes que hasta la Primera Guerra Mundial, 4 de cada 5 habitantes eran cristianos en Esmirna? Mas después de la guerra que hubo en la conquista de los musulmanes en esos territorios de la Turquía, terminaron venciéndolos y la religión musulmana prevaleció. La persecución mantiene la iglesia pura y unida como, tristemente, muchas veces hay que esperar que venga una persecución para poder despertar y entender el llamado. Lo hemos visto en muchas ocasiones y oportunidades, cómo es el miedo lo que nos impulsa a tomar decisiones. Y el Espíritu de Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio. Por eso es que Dios no quiere que nosotros seamos dirigidos por el miedo, sino el amor de Dios es el que nos constriñe, es el que nos convence, es el que nos debe de motivar. Así que hubieron mártires que fueron quemados vivos, como por ejemplo Policarpo, un discípulo de Juan. Muchos otros fueron torturados o llevados a los estadios y lanzados a leones y otras formas de martirizarlos. Podemos ver muchos museos, muchos lugares donde hoy quedan esos coloseos y huellas de lo que hacían con los cristianos. Así que la iglesia de Esmirna es una iglesia ejemplar en cuanto todo lo que hizo fue entregarse a la misión de amar al prójimo y buscar las almas, pero sobre todo de amar a Dios sobre todas las cosas. En una iglesia mártir donde la semilla siguió hasta la fecha de hoy. A ella se le prometió que si permanecía fiel, recibiría la corona de la vida. Muchos permitimos que el miedo y el temor a lo que no han de quitar nos lleve a renegar el nombre de aquel que no solamente murió como un maldito en esa cruz para redimirnos del pecado, sino que su vida santa, pura e inmaculada nos lleva a entender y ver cómo Dios tiene el poder de hacer de nosotros hombres pecadores. Que regresemos nuevamente al plan original de hombres y mujeres a su imagen y semejanza, donde podemos ver que en esa muerte Jesús llevó todas nuestras dolencias, pecados en su propia vida, sufrió, llevó sobre sí todo lo que era el pecado para que podamos tener libertad, sanidad, vida eterna y su vestimenta de justicia. Jesús vivió nuestra historia. Por eso es que podemos seguir mirando que el llamado a las iglesias del Apocalipsis no se quedaron en el tiempo en el cual ellas existieron, sino que todavía sigue siendo vigente para nosotros en el día de hoy. La iglesia de Pérgamo siempre está en Apocalipsis 2, los versículos 12 al 17. Esta iglesia se llama Pérgamo en cuanto significa su nombre elevación, altura, suficiencia propia. Desde el 313 alrededor al 538 es que tenemos la iglesia de Pérgamo.
el periodo histórico representado por ella. Fue una capital poderosa de muchos reinos, la ciudad de Pérgamo. Tenía pero doctrina de los nicolaítas, donde por ejemplo es vive como quiere, vive tu vida sin Dios. Aquí encontramos el edicto de Milán, donde el obispo de Roma, exaltado como el príncipe de todas las iglesias en el 538, en el 325, en el concilio de Nicea, se le dio al obispo de Roma al pontífice de máxima autoridad, la autoridad total de pontífice de máxima autoridad. Vemos cómo también tiene la doctrina de Balaam. Balaam simboliza la inmoralidad, esas doctrinas, enseñanzas y creencias inmorales. Hebreo 4:12, Ezequiel 13:17, Número 25 del 1 al 5, Nehemías 13 del 1 al 3, Juan 16:2, Segundo de Pedro 1:21. Recordamos cómo Balaam era un profeta de Dios. Sin embargo, permitió que la avaricia, que su corazón se desviara y llevar al pueblo luego a la inmoralidad. Se vendió, traicionó lo que era realmente su fidelidad a Dios por unos cuantos pesos, tristemente. Los paganos entran a la iglesia sin conversión y llevaron con sí dogmas, prácticas ajenas a la sencilla enseñanza de Cristo. Platón, un sabio griego, instituyó el neoplatonismo o la inmortalidad del alma, el purgatorio, el limbo, el infierno y las indulgencias. Entonces vemos cómo esta iglesia empieza a ser popular y aceptada y por eso se eleva. Entiende que no tiene necesidad ya de Dios. Oremos, Padre. ¿Cuántas veces nosotros somos autosuficientes y entendemos que no tenemos necesidad de ti? La historia nos enseña y necesitamos aprender de ella para no seguir siendo guiados por nuestras heridas, por nuestro yo, por nuestro ego, sino por un escrito está, por ti, por tu espíritu. Aquí estamos, Dios. Necesitamos tu unción antes que sea tarde, porque tú nos llamas al arrepentimiento y nos llamas con amor. Tú lo mostraste en esa cruz, lo demostraste cuánto nos ama. Así que ayúdanos, Dios, a creerte en el nombre de Jesús. Amén.